se fueron sumando varias preguntas. También no sé si nos da el tiempo también para que haya personas que puedan participar hablando. En general, como que logré clasificarlas y un primer tanto fueron alrededor de la figura de Fray Bartolomé de las Casas, en las que se hacían preguntas como qué fue lo que llevó a las casas a interesarse por los nativos desde una perspectiva distinta a la común. Sus críticas le generaron alguna consecuencia negativa para, bueno, a él. Si las casas realizan un análisis económico desde una postura aristotélica, ¿qué lo inclina a oponerse a la esclavitud en tanto Aristóteles apoyaba esta práctica en su pensamiento? También hubo varias preguntas a partir de lo expuesto por Jennifer y otra serie de preguntas que también fueron muy interesantes con respecto a a cómo se estaba planteando el concepto de riqueza. Entonces, no sé si quieran ir abordando las preguntas que ya estén puestas y se abra, digamos, la participación para que alguien más o presente sus propias preguntas. Igual no sé qué comentarios tengan ustedes a las presentaciones de los otros exponentes. Bueno, yo creo, Mariana, que podemos comenzar con las preguntas que están escritas en el chat. Me parece que, aunque no tienen destinatario, algunas, yo, por ejemplo, podría contestar las dos primeras. Dice Irene Raya, podríamos decir que este discurso hegemónico fue impuesto mediante la fuerza o mediante la influencia de la vida cotidiana, es decir, hacer que este pensamiento se interiorizara y puesto en práctica mediante un discurso religioso. ¿Sí es esto? Sí. Y bueno, ahí yo diría que son los dos elementos, ¿verdad? La cuestión de la fuerza, indudablemente que estuvo presente. Lo señaló muy bien Jennifer. Yo cuando hablé de las reuniones en la Ciudad de México en 1536 y la propia postura papal, están confesando que lo que prevalece es la fuerza. Las casas para 1536 ya había aplicado el método racional, muy exitosamente con un sublevado en la isla de Haití, a quien llamaron Enriquillo, que ya se había convertido al cristianismo por la vía racional. Y entonces las casas lo promovía como una prueba de que el cristianismo debía realizarse de manera racional, no solo pacífica, sino racional en el entendido que sus interlocutores tenían la misma racionalidad que los invasores europeos, como les llaman las casas. Bueno, en ese sentido, por supuesto que lo que prevaleció fue la fuerza. Si leemos, por ejemplo, cómo llega Cortés a Texcoco con Iztlilxóchitl dice que se convierte al cristianismo de manera inmediata, pero hay un contexto detrás, que es el contexto de la guerra y de la devastación, que hace que digan al menos que aceptan el cristianismo, pero ese contexto de la fuerza no se puede obviar. En parte por eso fue la discusión de 1536 y las respuestas que yo las sitúo como el origen de la filosofía latinoamericana. Y bueno, quizá la segunda pregunta de Aurora Romero, ¿la religión pudo modificar la historia con respecto a lo que nos cuentan para tener puntos a favor? Lo mismo, era una disputa. Esto de la religión depende de quién lo veamos. Nosotros nos hemos enfocado, Francisco, Jennifer y yo en algún momento, en Bartolomé de las Casas, que tenía y el propio Papa Pablo III, ¿no? Que asume los planteamientos de las casas y de lo que yo llamo la filosofía, la naciente filosofía latinoamericana. Entonces, ellos planteaban una religión que tenía una función liberadora, pero entienden
que la religión es vista como un pretexto, o también puede ser vista como un pretexto para la esclavitud y para la extracción de bienes naturales, para el enriquecimiento personal. Y entonces, este es un fenómeno que podríamos llamar la fetichización del cristianismo, que finalmente está denunciando el Papa cuando dice el enemigo, y yo señalaba en la exposición, ese enemigo con mayúscula, teológicamente hablando, es el anticristo. Hay un falso cristianismo que se está predicando y que en realidad es solamente una ideología de dominación. Entonces, esa disputa en torno a la naturaleza del cristianismo como religión liberadora o como ideología opresora también está de fondo en las discusiones filosóficas de los primeros años, inclusive antes de la controversia de Valladolid, que eso lo quiero apuntar ahora, porque regularmente se dice el inicio de la discusión filosófica en América está, y en la modernidad misma, está en la controversia de Valladolid, que es de 1550. Y yo ahora con esta investigación que estoy desarrollando, me parece que la podemos situar un poco antes, hacia 1536, y estoy incorporando el elemento de los pueblos originarios que sí enriqueció ese discurso filosófico. Bueno, esas eran las dos preguntas que yo elegí para contestar. Adelante, Mariana, o mis colegas, que hay algunas preguntas muy claramente dirigidas a los demás ponentes. Gracias. Bueno, como justamente también digamos, siguiendo la aparición de las preguntas, están estas, por ejemplo, Irene también pregunta, ¿esto del otro está relacionado con el concepto de otredad, donde los colonizadores estudiaban al diferente, al otro, desde una perspectiva superior? También creo que ello puede enlazarse con otras como esta que preguntaba de Maus Pérez López. ¿Este giro radical de pasar a ver a los otros como iguales tiene relación con los rasgos de la modernidad? O esta de Yaoteca Soto, que dice, la alteridad provocó una represión intersubjetiva de las costumbres e ideologías nativas. Perdón, era pregunta. De las ideologías nativas, hablando fuera de la religión, pues vemos que si bien no se exterminó, sí se designó aún en años posteriores, teniendo repercusiones hasta después de la independencia, viendo las consecuencias aún al día de hoy. Si entendí mal el concepto de alteridad, me disculpo y ojalá pudieran corregirme, por favor. No sé si alguien quisiera contestar alguna de estas preguntas. Sí, yo quisiera hablar un poco sobre la primera, sobre esto del otro está relacionado con el concepto de otredad. Sí, totalmente, porque en la medida en que fueron vistos y desconocidos, fueron como irse denominando, ahora ya no como un sujeto en sí, sino ya era más fácil visualizarlo como otro lejano, otro aparte. Entonces, sí se relacionan tal cual. Y esto tiene también como respuesta cuando pregunta Emmaus, ¿este giro radical de pasar a ver a los otros como iguales tiene relación con los rasgos de la modernidad? Es un poco complicado en el sentido de que relación directa en la medida en que fueron como aceptados o incorporados, pues sí, pero no, porque finalmente la modernidad lo que provocó fue su subsumpción, su opresión. Entonces, estaba relacionado en la medida en que ellos eran utilizados para fomentar o para cimentar este nuevo sistema de la modernidad, pero este giro radical no pudo llevarse a cabo en su totalidad. Como mencionó el doctor Mario, pues sí tenían como, habían varios como momentos o experimentos en los cuales sí se pudo dar como esta igualdad, pero no fue en su totalidad, que incluso todavía tenemos un poco de ello en, en estos tiempos. Y solamente para responder a Yautecatl, aquí el tema de la alteridad sí fue un poco, sí se entendió de otra forma, porque precisamente quienes provocaron esta represión intersubjetiva que tú mencionas fue más bien la lógica de la totalidad o esta lógica totalizadora, donde no había esa oportunidad de expresión ni de propia entendimiento de
los nativos americanos como humanos. Más bien la alteridad era la contraparte. Esa lógica de alteridad era la que contrarrestaba a reivindicar a todas estas civilizaciones y toda su cultura detrás. Toda su producción histórica, teórica que quedó relegada, la alteridad la estaba reivindicando para poder entender ya no el otro como otro, sino el otro como parte del sistema, siendo una tendencia más humanizante en este sentido. Y creo que serían esas tres. Excelente, Jennifer, muchas gracias. También otra pregunta que a mí me pareció interesante es esta que comenta Santiago Rosas, en la que pregunta, ¿por qué se empezó a darle importancia a la humanidad de los esclavos hasta la colonización de América? ¿Por qué con los esclavos de África no se dio este tipo de pensamiento? Lo que creo que también se enlaza bastante bien con una pregunta que ya estaba dentro de la sección de preguntas sobre las casas. Es como también, digamos, estas particularidades del pensamiento de esa época. Y bueno, esta es la pregunta, si alguien quiere responderla. Yo podría intentar integrar respuestas a varias, bueno, a preguntas que siguen ahí, que están directamente vinculadas a menesteres más bien económicos, que tienen que ver con las casas, ¿no? Incluyendo en este caso el de la esclavitud. Y bueno, yo creo que una respuesta plausible, pero solo eso que quizá habría que tratar de investigar más, y que primero habría que discernir un poco en que la descripción que hace las casas en Apologética Historia Sumeria habría que tomarlo como un intento de comprensión o como una interpretación. Es decir, no es un estudio historiográfico ni etnográfico, y eso nos coloca en otro campo de estudio, ¿no? Entonces, digamos, no sería una descripción que habría que verificar en un estudio etnográfico si se cumple, digamos, con la realidad empírica, sino más bien que nos anima a explorar el ámbito de la comprensión lascasiana, en este caso de fenómenos económicos. Entonces, inscritos en esa discusión, retomando la explicación que, reitero, es plausible, en este caso de por qué las casas se interesan en primer lugar en reconocer la humanidad de los esclavos, o como también preguntaron en por qué se interesó por la perspectiva de los nativos y no de una perspectiva que era común en el mundo de la vida de los españoles. Enrique Dussel, en el primer tomo de la Historia General de la Iglesia de América Latina, que publicó en el 83, que coordina toda una serie de tomos, allí en su aclaración metodológica da una entrada de Bartolomé de las Casas, y él lo que va a ofrecer allí es una explicación que dice él que se trata de una conversión, dice él, espiritual, y él lo va a ligar a una experiencia de abril de 1514, cuando Las Casas era un obispo encomendero en Cuba, pero que al momento de releer releer ciertamente la Biblia, pero en específico unos pasajes del Eclesiástico, en donde en el capítulo 34, lo cito brevemente, dice: mata a su prójimo quien le quita su salario, quien no paga el justo salario, derrama su sangre. Y entonces, digamos, ahí Enrique Dussel va a tratar de hacer una hermenéutica no solo bíblica, sino existencial, con la experiencia de las casas, y él le va a atribuir a esta relectura que podríamos decir que ya no se coloca en una tradición estrictamente escolástica, que no es tanto un sincretismo entre la Biblia y Aristóteles, Tomás de Aquino y etcétera, sino que más bien es una suerte de inversión del cristianismo. Y entonces Las Casas estaría regresando a esta tradición hebraica del profetismo de Israel, en donde consiste más bien una hermenéutica bíblica que, digamos, pone el acento en la escucha del prójimo, en la escucha de la alteridad del otro, ¿no? Y en ese sentido, digamos, Las Casas están integrando dos campos de sentido, que en este caso es el profetismo de Israel, de esta interpretación bíblica, y por otro lado, el campo de sentido de la economía, cómo esto confronta y choca con la experiencia de los encomenderos, que es ciertamente una esclavización de la fuerza de trabajo de los pueblos, en este caso de la isla española o de Cuba. Y entonces, digamos, este cortocircuito exige una solución práctica que para Las Casas es la disolución de la encomienda. Y entonces él asume su profetismo en la práctica a través de misiones que lo que hacen es más bien es tratar de criticar estas estructuras de dominación por la invasión de América, pero que al mismo tiempo también reflexivamente se colocan en una postura más bien de comprensión de las estructuras preexistentes en las relaciones económico-políticas de los pueblos originarios.
Entonces, digamos que una explicación plausible sería esta, ¿no? Una cierta conversión espiritual que va a tener Bartolomé de las Casas y que de cierta manera eso lo distancia con la tradición escolástica típica de Europa, ¿no? Y eso me lleva a responder otra pregunta que dijeron acerca de si las Casas realiza, digamos, una postura aristotélica respecto a la economía, que como se sabe en la política defiende la esclavitud. Entonces, ¿cómo es que las Casas pueden sostener algo así y al mismo tiempo criticar la esclavitud, ¿no? Y entonces es interesante porque ahí las Casas creo que lo que les sirve, precisamente este rescate de esta lectura bíblica más bien hebraica y no escolástica, es lo que le va a permitir, bueno, diferenciarse un poco del canon aristotélico, ¿no? Pero es interesante, nada más voy a citar brevemente cómo él ve la esclavitud, la llama él, yo creo que es un límite del lenguaje que había en los pueblos originarios. Él dice, los que entre ellos alcanzaban a tener esclavos, con algunas partes de la tierra firme, ciertamente en Nueva España, era tanto el amor y el buen tratamiento que les tenían y hacían, que muy poco diferían de los propios hijos, hacían los trabajos, porque eran moderantísimos, como la familiaridad que les mostraban. Y no por eso los esclavos eran insolentes ni se soberbecían. Entonces él como que trata de discernir un poco la esclavitud, tal como la entiende Aristóteles, y digamos estas relaciones, si queremos verlas así, de servidumbre, que eran demasiado familiares, que existían entre los pueblos originarios, ¿no? Entonces creo que también esto mismo se responde en que él no está tratando de encajar la realidad de los pueblos amerindios al canon escolástico, sino como que tratar de ampliar el sentido del canon escolástico y llevándolo a, pues, a puntos de comprensión que pues exigen también plantear nuevas hipótesis, ¿no? Y ya, por último, con esto termino, que las preguntas que hacen acerca de cómo se medía la riqueza sin bienes o en la capacidad de los trabajos, o en otro caso también respecto a la población, que también es una determinación de la buena economía para la antigua Grecia. Yo creo que ahí habría que tratar de intervenir con otro tipo de perspectiva, ¿no? Ahí, o sea, responder a estas cuestiones creo que es más un trabajo de antropología, de historia etnográfica y no tanto, digamos, tratar de verificar si la descripción lascasiana se cumple con la realidad empírica, ¿no? Creo que es más bien como un intento de comprensión y de interpretación y pues un ejercicio de escuchar la razón económica, digo en este caso, del otro, ¿no? Que son los pueblos originarios. Ya, eso sería todo. Gracias.